Pues Dios puso en mi corazón compartiros esta palabra porque es un hándicap para los cristianos. Es una lucha constante, es algo imperiosamente a veces irritante el perseverar, el estar, el permanecer. El significado de esta palabra, perseverar, quiere decir mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Hay un verso en la palabra que nos dice que Dios no tiene variación, no tiene sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Sabemos que estamos hechos a su imagen y semejanza, pero sin embargo también sabemos que el pecado distorsionó esa realidad en nuestra vida y que esa consecuencia ha traído a nuestra vida una serie de luchas y de problemas internos que en ocasiones nos juegan verdaderamente malas pasadas. Hacen además que no tengamos en cuenta lo que Dios dice y eso va en detrimento de nuestra vida. Al final hace que nuestra vida sea una vida más pobre, ¿no? en todos los sentidos. Sin embargo, el amor de Dios y la consideración de Dios hacia nuestra vida hace que sus misericordias, como hemos hablado hasta la saciedad en este lugar, se extiendan cada mañana en nuestra vida. Si pudiéramos entender y comprender esto, entenderíamos que perseverar, que permanecer constantes en una manera de ser o de obrar, nos involucra en una mejor vida. Quiero que entiendas algo. El Señor no se ha mostrado a tu vida para que quedes a medio camino. Amén. El Señor no se ha mostrado a tu vida para que en un momento de tu vida, por el cansancio o la apatía o la desgana o cualquier otra cosa que se imponga entre Él y tú, haga posible que pierdas de vista la gran suerte que tenemos, el gran privilegio que Dios nos ha dado de tenernos como hijos y de ser nuestro Padre. Yo sé que es complicado perseverar, sé que es difícil mantener la mente sana cada día, pero ¿sabéis una cosa? Dios desea de todo corazón ocupar un lugar en nuestra vida relevante que esté por encima de todo lo demás. Sé que hacemos piruetas y grandes esfuerzos para otras cosas, ya sean para solventar la economía de nuestro hogar, ya sea por puro placer o por puro gusto. Pero hay algo más importante que todo eso que además abre las puertas de lo que estamos buscando, que es la felicidad plena y completa que solo puede encontrarse al lado de nuestro Creador. Fuera de Dios no hay nada. Lo hemos comprobado hasta la saciedad. Lo hemos comprobado 1000 veces. Si le deseáramos como Dios espera que le deseemos, no habría nada ni nadie que nos impidiera buscarle de continuo. Buscarle constantemente. Realmente no es algo que Dios quiera para sí mismo, porque sabe que buscarle y sabe que alabarle, adorarle y entregarle nuestra vida no solo le glorifica a Él, sino que también nos cambia y nos transforma a nosotros. Porque no tenemos un Dios ególatra, un Dios egoísta, un Dios narcisista. No tenemos un Dios que solo está preocupado en Él. Tenemos un Dios que se preocupa de nosotros aún sabiendo que nuestras conductas no son del todo idóneas y correctas delante de Él. Sin embargo, el amor de Dios es impresionante porque muchos de nosotros ante la apatía de la mente de muchos y del corazón de muchos, nosotros desistiríamos. De hecho, desistimos en ocasiones, ¿no? Cuando la actitud de alguna persona es constante, ¿no?
en ese camino y nos llega a aburrir, pero sin embargo, creo que el aguante de Dios es tremendo, ¿sí o no? Creo que Dios tiene un aguante impresionante con nuestras vidas, ¿sí o no? Y que aún dentro de ese aguante no lo hace simplemente por aguantar, lo hace porque nos ama. Lo hace porque quiere que comprendamos y que entendamos y que vivamos en su poder. En un poder sobrenatural que hace posible que cambien y se transformen las cosas. En un mundo que no podemos controlar. En un mundo que no podemos manipular. Sino que es pura manifestación de su gracia para con nuestra vida. ¿Sabes? Él quiere sumergirte en el río de su espíritu. Y esto se traduce en cosas maravillosas para nosotros. Cuando tendríamos que estar sintiendo dolor, no lo sentimos. Cuando tendríamos que estar sufriendo, no sufrimos. Cuando tendríamos que estar caídos, nos levantamos. Cuando tendríamos que estar atemorizados, pues no lo estamos. Cuando tendríamos que estar preocupados, descansamos y dejamos nuestras preocupaciones en Dios. Yo no sé vosotros, pero estas cosas son sobrenaturales. Porque solo Él puede darnos la capacidad de permanecer firmes ante cualquier adversidad que nos encontremos en esta vida. Y te aseguro que las encontraremos y muchas. Mantente firme y constante. Es fácil cambiar esa realidad por otra más intermitente. Hoy estoy, mañana no estoy, hoy voy, mañana no voy, hoy pienso de esta manera, mañana pienso de otra. El hombre de doble ánimo es inconstante en cualquier cosa, en todos, dice la Escritura, en todos sus caminos. Nos conviene dejar el doble ánimo, nos conviene mantener una actitud equilibrada en nuestro corazón. Es una llave que abre las puertas de la gran bendición que Dios es en nuestra vida. Por sí mismo Él es una gran bendición en nosotros. Y a veces no somos conscientes de ese gran privilegio. Por eso creo que hoy ha puesto en mi corazón Dios el que puedas comprender y entender de que este privilegio es un privilegio dado a hombres y mujeres como tú y yo, que no merecíamos absolutamente nada y que realmente si algo digno pudiera haber en nuestra vida es el poder reconocer esto. El poder entender de que a día de hoy no seríamos nada sin la gracia y el favor de Dios. ¿Y cómo podemos desechar este gran regalo? ¿Cómo podemos ignorarlo? Se convierte en desagradecimiento algo por lo que debíamos de estar sagradamente agradecidos, ¿sí o no? Yo no quiero que se convierta en desagradecimiento en mi vida, por eso cuando no entiendo ciertas cosas, no hago más que dejarlas a los pies del Señor. Porque sé que en su momento Él revelará su gloria. Quiero que abramos nuestra Biblia. Porque al revelar su gloria, el Señor nos hace entender las cosas. Segunda de Juan, capítulo 1. Mirad por vosotros mismos. Versículo 4 al 18. Perdón, versículo 1, del 8 al 9. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Cada uno de nosotros luchamos y peleamos por abastecer nuestra vida, abastecer a los nuestros. Dice la palabra de Dios que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Nos habla de hombres y mujeres diligentes, ¿no?
que quieren cubrir, guardar y fructificar dentro de su casa y quieren proveer a su familia, ¿no? Y la parte espiritual muchas veces es relegada por cosas naturales. Y en Cristo Jesús hemos descubierto que esta parte que nos ha sido dada, que esta vida que nos ha sido revelada es súper importante a la hora de que nuestra vida natural se desarrolle correctamente. Pero no solo el pueblo de Dios en sus diversas circunstancias erró en este punto, y una y otra vez cuando la gloria de Dios se manifestó en sus vidas, nuevamente se volvieron a cosas ilusorias y a cosas carnales, perdiendo de vista la guía y la dirección de Dios, manteniendo el fruto de su trabajo estéril. Hasta que nuevamente el Señor los despierta una y otra vez para que entiendan de que la búsqueda de su Señor era lo que realmente les traía la prosperidad y la bendición en todos los sentidos, aún a pesar de los momentos complicados y difíciles en los que se iban a encontrar en la vida, buscando al Señor, acercándose a Él y viviendo y permaneciendo en su verdad, haría que esto produjera en ellos un constante fluir de sabiduría divina y un constante fluir de esas verdaderas riquezas espirituales de las que os hablé antes, que son sobrenaturales. Me acuerdo cuando mis temores eran muchos, me acuerdo cuando mi corazón andaba desasosegado, me acuerdo cuando mi mente divagaba en mil cosas, hasta que apareció el Señor, ¿no? Y ocupó el lugar que le debe pertenecer en mi vida. Y cuando tiendo a hacer eso, veo que esas cosas solo me llevan a la inseguridad, me llevan a la frialdad, me llevan al desasosiego y veo nuevamente esos fantasmas, ¿no? Que nuevamente vuelvo a apartar de mi vida cuando vuelvo a rendirme a los pies del Señor. Este verso dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis un galardón completo. Te vuelvo a decir que el Señor no te ha traído hasta aquí, no te ha hecho escuchar palabra tras palabra para que te quedes a medias, para que recibas una vida mediocre en consonancia a una verdad que buscas fuera de Él. Dios te ha traído para que camines junto a Él y para que seas una gran bendición, no solo para tu vida y para los tuyos, sino para todas aquellas personas que se acerquen a ti durante el tiempo que Dios te permita vivir en esta tierra. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Yo le decía: Señor, estamos siempre al borde del abismo con esta realidad. En ocasiones me he encontrado así. Y esta palabra me lo recuerda de una manera real y muy clara, muy específica. Cualquiera que se extravía, cualquiera que se pierde ahí, que se va fuera de la realidad en la que Dios le ha permitido vivir, en la realidad que de alguna manera, sin merecerlo, Dios nos ha ofrecido a vivir y a andar. Cualquiera que se extravía fuera de esta verdad por voluntad propia y no se mantiene constante en una manera de ser y de obrar para con Dios, dice que no tiene a Dios. ¿Sabes? Esto nos pone en una situación complicada, ¿sí o no? Esto nos pone al borde de ese abismo. Y un simple viento, un simple pequeño empujón, un pequeño susurro de alguien que nos sople con un poco de fuerza puede inclinar la balanza hacia ese hoyo, del cual en ocasiones posiblemente nos sea muy difícil salir. Ni que decir tiene de que esto no es el propósito de Dios. El Señor no ha enviado a su Hijo Jesucristo para que
nos perdamos en el camino, para que paremos, sino para que tengamos vida abundante, para que seamos más que vencedores en todas las circunstancias de nuestra vida, para que veamos su gloria sí o sí, para que veamos cosas sobrenaturales, para que podamos orar y ver completadas esas oraciones en Cristo Jesús, en Él. Para que realmente en cada circunstancia, cada situación de nuestra vida nos traiga una enseñanza que podamos convertir en oro celestial, en verdadero poder de Dios para nuestra vida. Y que otros al momento, aun cuando ni siquiera les estemos hablando, puedan verlo, puedan ver al Señor en nosotros. Pero si nos extraviamos y no perseveramos en la doctrina de Cristo, no vamos a tener a Dios con nosotros, no vamos a tener a Dios en nuestra vida. Por eso este versículo acaba diciendo que el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Y qué significa eso? Pues significa que tenemos la gran oportunidad de que aún no teniendo la sabiduría suficiente, la salud suficiente, las fuerzas suficientes, los dones suficientes, podremos avanzar hacia adelante, hacia la meta, constantemente en victoria. Esto es importante para nuestras vidas, porque lo que Dios está diciendo es que va a trascender todo aquello que Dios ponga en tu vida. Y lo que Él pone en tu vida, tú vas a ponerlo por amor en otras vidas que hay a tu alrededor. Otras vidas que recordarán esos verdaderos acontecimientos dentro de sus corazones y podrán extender de una manera eficaz el mensaje transformador que ha cambiado la vida de millones de almas alrededor del mundo. Hoy nos estamos reuniendo en un local como este, un grupillo como este. Pero te puedo garantizar que la palabra de Dios está siendo predicada en millones de lugares y que muchas almas son transformadas y cambiadas y que muchos hombres y mujeres deciden seguir al autor de la vida, aferrándose a esa gran verdad. Pero esto no es un llego y me quedo. Esto es un llego y quiero seguir caminando hacia adelante. Esto es, he alcanzado la fuente de vida y ahora quiero beber de ella por siempre y para siempre. ¿Quieres hacerlo? ¿Sí o no? Mirar Lucas 8. Hemos escuchado tanto este pasaje que en ocasiones no le hemos dado el valor que tiene, ni nos hemos identificado en ocasiones si realmente lo que estaba diciendo aquí en alguna ocasión tocaba nuestras vidas, en esta realidad que el Señor nos cuenta de esta semilla que es esparcida y que es capaz de llegar a un lugar donde puede germinar y fructificar, pero no para un momento ni para un tiempo, sino para siempre. Y yo creo que ese es el deseo de Dios, que cualquier semilla, cualquier palabra que Él produzca de su corazón y de su boca, cualquier revelación que se levante a través de la letra escrita, de la letra muerta, pueda tomar forma de vida en tu vida y pueda llevarte más allá de lo que has pensado algún día. Dice la Escritura que juntándose una gran multitud en el verso 4 del capítulo 8 de Lucas, y los que de cada ciudad venían, Él le respondió:
les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre los espinos y los espinos nacieron juntamente con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació, y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decían a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Él le dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Mirad lo que esta primera fase de lo que fue la parábola del sembrador dice. Hay personas que escuchan la palabra de Dios. La semilla es ese detonante que hace que muchos puedan oírla y en cierta manera reconocer que esta palabra no proviene de hombre, sino que proviene del mismo corazón de Dios. Pero hay algo que tenemos que llama la atención y que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Dice la Escritura que luego viene, y aquí no usa ninguna palabra para darle otro sentido a este versículo, sino que usa la palabra diablo. Y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Mirad una cosa, Dios es una realidad en nuestra vida, pero nuestro adversario ha estado siempre ahí. Y el diablo a día de hoy sabe cómo influir en la vida de los hombres fuera de Dios. Aunque estos hombres lleguen a escuchar, hombres y mujeres lleguen a escuchar la palabra de Dios, Él tiene la habilidad de quitar del corazón de aquellos que la escuchan su palabra, la palabra de Dios. La palabra de aquel que ha sido pronunciada para que estos se salven. Pero lo que esto quiere decir y lo que el diablo quiere hacer es precisamente eso, que no crean y que no se salven. Estos son los que son sembrados junto al camino, escuchan la palabra y tienen como una reacción a la hora de querer reaccionar ante esto que está viniendo a sus vidas. Pero obviamente el enemigo con su astucia es capaz de quitar, y escúchame bien porque lo dice literalmente, quitar de su corazón para que no crean, para que cualquier duda, cualquier razonamiento, cualquier circunstancia eche por tierra lo que Dios está intentando hacer con su palabra, que crean y que se salven. Porque ese es el final, por lo que Dios entregó a su Hijo, para que tengamos salvación y sea eterna. Y hay una gran verdad en este hecho, que hay una eternidad para aquellos que se salvarán y otra para aquellos que no. El verso 13 nos dice: los de sobre la piedra son los que habiendo oído, ya van un poco más allá, reciben la palabra con gozo, les alegra. No solo la escuchan y mueve su mente y mueve su capacidad de pensar y su manera de decidir, sino que esto va un poquito más allá. Reciben la palabra con gozo, se alegran porque esta palabra no solo es fresca, sino es viva, es vital, y hace que los sentidos, hace que el cuerpo cuando la reciba, aún sin tener dominio la mente sobre él en ese momento, hace que pueda digerir y pueda aceptar lo que se está pronunciando desde el mismo corazón de Dios, y produce un aliento de vida, produce una satisfacción agradable dentro de nosotros. Pero escuchad, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan.
No tener raíces no significa otra cosa de que no llegan a estar atentos, no llegan a perseverar, a cumplir ese deseo de Dios de permanecer en este tiempo y descubrir ampliamente qué es lo que significa ese gozo que ha venido a nuestras vidas que antes no teníamos. Es aquello que nos invita a romper con los esquemas de nuestro día a día. Es aquello que hace posible que ese gozo se perpetúe en nuestra vida. Las raíces son las que agarran con fuerza, son las que se agarran con fuerza a la verdad establecida por Dios en nuestros corazones. La Escritura dice que no tienen raíces, que creen por algún tiempo, se mantienen, porque saben que ese gozo es algo bueno, porque saben que ese gozo les está cambiando una realidad en su vida, pero aún hay muchos deseos engañosos en su corazón, hay muchas cosas en las que se apoyan inconscientemente y por eso obviamente dejan de aferrarse a la gran verdad de Dios y dejan de reconocer a Dios como algo verdadero y algo que por lo que obviamente merece la pena vivir y permanecer y estar. Y se van detrás de los cantos de las sirenas. ¿Sabéis lo que hacían esos cantos de las sirenas, no? Desde la costa a los barcos, ¿no? Que las oían, ¿no? Esto es mitología pura. Sé que no hay sirenas. Pero esas sirenas cantaban y atraían a los pescadores, a los navegantes, embelezaban sus vidas, sus mentes, y era como si los hipnotizaran y cogían sus barcos y los dirigían hacia esos cantos. Y obviamente esos cantos solo hacían que esos barcos naufragaran contra los arrecifes. Y obviamente muriera la tripulación de aquellos barcos. Y esos barcos se hundían. Y así en nuestras vidas, cuando empezamos a escuchar cantos de sirena que nos promete el enemigo a través de 1000 cosas que hoy nos asedian. Pero es tremendo. Y dice que estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Y aquí es donde se sueltan sus raíces, aquí es donde ya no tienen consistencia, cuando por cualquier cosa sucede, cualquier situación en sus vidas, se enfrentan con la difícil tarea de vivir y piensan que Dios tiene que hacer todo lo que ellos piensan que Dios tiene que hacer, porque no han entendido, solo se han servido de Dios. Solo han tomado aquello bueno que Dios les daba y pensando de que a ellos nunca les alcanzaría nada que pudiera turbarlos. Y no se dieron cuenta de que Dios daba todas estas cosas y daba sobre todo el gozo de su salvación para que entendieran de que esto iba a producir en cualquier momento de sus vidas, en cualquier circunstancia, fuera buena o mala, un poder sobrenatural que movería sus vidas hacia la victoria. Esto lo practicaron los hombres que nos dejaron testimonio, los hermanos en la fe, tanto hombres y mujeres de Dios que nos dejaron testimonio de sus vidas, como ese gozo de la salvación producía en ellos el querer como el hacer por su buena voluntad. Y era lo que les llevaba mucho más allá, de poder ver lo que tenían delante y de poder claudicar ante estas pruebas que no querían hacer otra cosa que invitarnos a abandonar el camino que tanta falta nos hace recorrer. El camino que el Señor reveló a nuestras vidas con un nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a Dios si no es a través de Él. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Aquellos que caen entre espinos escuchan la palabra, pero en el momento en que quieren reaccionar, en el momento que se van, olvidan. La palabra
nos invita a no ser oidores olvidadizos. Yo he visto a personas ser tocadas por el Señor, el Espíritu Santo hablándoles con verdadero poder, reconocerlo en sus vidas, y en el momento en que marchan y no estás detrás de ellos para poder seguir alentándoles o hablándoles acerca de estas cosas, rápidamente vuelven a perderse en el olvido, ¿no? En el olvido de las cosas que pasan en su vida. Dice la palabra que se ahogan por los afanes, por las circunstancias, ya sea de su trabajo, ya sea de su familia, ya sea de sus problemas, y esto produce un ahogamiento, dice la Escritura, ¿no? Y todas estas cosas pasan a ser más relevantes que la propia palabra que han escuchado, y esa misma búsqueda de los placeres, del sentirnos realizados, del sentirnos bien, del tenerlo todo y del creer que las cosas traen la felicidad, pues al final, como dice la Escritura, acaban ahogando lo que Dios en su momento quiso darles para que tuvieran una vida llena de fruto. Pero la Escritura dice que no llevan fruto ninguno. Yo no sé lo que puede llegar a querer ahogarnos nuestra relación con Dios, pero sea lo que sea, tengamos cuidado. Perseveremos. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado con los afanes, tengamos cuidado con lo que deseamos, tengamos cuidado con las riquezas, con los placeres, con lo que nos va a ahogar y con lo que nos va a hacer infructuosos en la presencia de Dios. Toda nuestra felicidad, toda la realidad de completar nuestra vida para que tengamos una vida de éxito. Y cuando digo de éxito, recuerdo las palabras que Dios dice, que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos a cada uno de nosotros el fin que esperamos. Cuando recuerdo esto, pienso que completarme en Dios, pienso que llenar mi mente y mi corazón y mi vida en el descanso de Dios, sujetarme a esta realidad y perseverar en esta actitud me promueve todo lo que yo estoy buscando a través de otros canales y a través de otros caminos que me llevan fuera de la realidad de Dios y que me producen esterilidad. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Mirar lo que dice de estos últimos. Y yo anhelo con todo mi corazón de que estos últimos, que la palabra de Dios que nos relata este verso, pueda de alguna manera identificarse con tu realidad. Porque creo que no hay mayor deseo en el corazón de Dios que seamos buena tierra. Que la semilla que Él plante dé fruto. Y para eso no hace falta que seas una lumbrera. No hace falta que tengas unas cualidades espectaculares. El Señor ha venido y ha hablado. Y ha transformado el corazón de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios y entendidos que todo lo creen y que todo lo saben y que todo lo entienden en su hacer diario, ¿verdad? La Escritura dice que el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Necesitamos solo dos cosas, un corazón bueno y recto. Un corazón bueno y recto. Sabemos que a veces dejamos mucho que desear, pero aquí Dios habla de bondad y rectitud acerca de estar siendo íntegros con lo que estamos escuchando, de tener una conciencia clara con la comunión que tenemos con el Dios al que hemos decidido aceptar en nuestro corazón. El Señor solo pide, para poder sembrar en buena tierra su semilla, un corazón bueno y recto. Dice que estos retienen la palabra escuchada y que en el caminar de sus vidas, en el momento en el que andan comúnmente en su vida diaria, ya sea en su trabajo, en su vida familiar, en su realidad vecinal, en lo que sea, son capaces de recordar
a través de la voz redentora y poderosa que nos guía del Espíritu Santo, aquellas cosas que Dios ha plantado en sus corazones. Y que al mismo tiempo no solo hacen posible poder contestar a ciertas situaciones, sino que riegan nuestra vida para que podamos producir fruto. Nos dan seguridad y frescura cada día. Dice que estos que tienen ese corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Dan fruto y saben que el caminar con Dios hasta el final, ahora sí va a ser lo mejor de sus vidas. Saben que en su casa puede haber paz y se lo agradecen a Dios. Saben que en su casa puede ocurrir cualquier momento, cualquier cosa que quiera venir a turbar esa paz, pero saben que tienen el consuelo y el sustento de Dios. Saben que el diablo de alguna manera está como león rugiente esperando a quien devorar, pero saben que tienen la seguridad y la certeza de que su Señor está protegiendo y cubriendo sus vidas, y cualquier aflicción será una forma más de aprender lo grande que es Dios. No perderán nunca la esperanza y fructificarán. Saben que la vida es un reto constante, pero que al lado de Dios van a tener la respuesta idónea a cada situación que venga a querer desvirtuar su vida. La palabra perseverancia nos invita a no abandonar. Nos invita a ser constantes. Nos invita a ser de una manera, no de varias maneras. Y a obrar en consecuencia. ¿Lo crees? Hebreos 3:14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Por qué voy a variar? Yo no sé vosotros, pero me acuerdo cuando Cristo Jesús cambió mi vida y me dio la oportunidad de ser una nueva persona. Cuando me amó, cuando me recogió en un momento traumático de mi vida, y puedo recordar eso con total claridad a día de hoy. Y a pesar de que he seguido cayendo y tropezando y cometiendo muchos errores, también he podido comprobar que la gracia de Dios y el favor de Dios y su gran amor no se han apartado ni un milímetro, ni un centímetro de mi vida, y te puedo garantizar de que yo no soy nada especial. Si lo ha podido y lo puede hacer en mí, lo seguirá haciendo en mí, lo puede hacer en cualquiera. Lo único que he hecho fue agradecerle a Dios lo que retener con firmeza lo que no merecía. Lo que no merecía. Y lo quiero hacer hasta el fin porque sé que aún me queda camino. Pensé que no tendría tanto tiempo para aferrarme a esta gran verdad y pensé que mis días serían más cortos sobre la tierra, pero por alguna cosa rara, sobrenatural o milagrosa, ¿sabe Dios qué? El Señor aún quiere darme algunos cuantos días más y yo me voy a aferrar a ellos de la misma forma que lo hice el día que me cambió mi vida. Y yo creo que esto es un deseo de Dios para tu vida. Ten la confianza que tuviste en el principio, cuando la semilla fue plantada, cuando escuchaste con claridad, cuando algo nuevo despertó en ti. Y cuando Dios te dio la oportunidad, no solo bendiciéndote con cosas que necesitas, sino diciéndote que verdaderamente eras su hija e hijo, que te amaba y que no iba a alejarse de ti a no ser que tú lo quisieras. Oh, en este mismo libro de Hebreos, en el capítulo 3, verso 6, dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin
la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Una de las cosas que a mí me asombra de la vida de los apóstoles y de su caminar en Cristo Jesús y de su verdad establecida en sus corazones era precisamente esa confianza en la que se gloriaban. No era una confianza simplemente transmitida porque habían visto algo de Dios en sus vidas, sino porque sabían a fe firme, sabían fehacientemente de que podían vivir gozosamente en cualquier situación, a través de cualquier circunstancia que pudiera pasar, aunque fuera negativa, glorificando la vida de Dios en ellos. Y no te estoy hablando de que cuando necesites dar un grito de dolor lo des, y que en cambio pues puedas estar riéndote. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que realmente el gozo que nos produce el vivir al lado del Señor pueda hacer también que le podamos glorificar con nuestra vida en nuestro caminar diario. El deseo de nuestro corazón ferviente de que el Señor esté ahí. No son palabras entrelazadas, son cosas que realmente cada uno de nosotros tenemos que manifestar en nuestro diario vivir. Por eso la Escritura en estas primeras palabras dice que Cristo está como hijo sobre su casa. Es más, está sobre nosotros, produciéndonos esa cobertura. Por eso después dice, la cual casa somos nosotros. El Señor nos recuerda en su palabra que somos templo de su Santo Espíritu, ¿sí o no? El Señor quiere, además de traernos una cobertura especial, quiere también que moremos en un lugar especial. Y quiere que de alguna manera esto nos impacta a diario. En alguna ocasión he hablado de esto con referente a que es muy difícil mantener una vida espiritual con un porcentaje bastante amplio para mantenernos equilibrados y no caer en cosas de la carne fuera de lugares como este. Y yo creo que obviamente es complicado y es difícil, pero es una lucha que debemos de librar como hijos de Dios. Y la palabra de Dios, si es que no miente, y yo creo que no miente, nos puede capacitar para que nuestro espíritu llegue a tener verdaderas victorias poderosas sobre nuestra propia carne y nuestros deseos engañosos y todas aquellas cosas que nos incitan a hacer cosas que sabemos que no son agradables ante los ojos de Dios, puedan ser dominadas por la fuerza del Espíritu, creciendo en nuestra vida, del Espíritu de Dios, creciendo en nuestra vida. Por eso la Escritura dice que crezcamos hasta la estatura ¿de quién? ¿De quién? ¿Del butanero? De Cristo, el varón perfecto. Oh, cuán importante es conocer a mi Señor. Cuán importante es conocer a tu Señor, no solo saber de Él. Cuán importante es crecer a la estatura de este modelo de vida. Pero sabes, cuando tu mente dice, parecerme a Cristo, tal, eso no, rehúsa esa gran verdad, obviamente no haces más que meterte por otra bifurcación, por otro camino que te lleva a parecerte a quién sabe quién, pero no a Él. Sin embargo, Él nos está incitando no de una forma religiosa, sino de una forma poderosa, una forma vital, una forma natural de parecernos a Él para retener firmes hasta el fin esa confianza para poder seguir caminando gloriándonos en Cristo Jesús, en esa esperanza que hemos recibido en nuestro corazón. Por eso Santiago capítulo 1, 25 dice, mas el que mira atentamente en esta perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no me he encontrado más libre nunca que desde que conozco a Cristo Jesús. He sido cautivo de muchas cosas e incluso dentro de la propia iglesia, dentro de aquellos que deberían de predicar la libertad en Cristo Jesús, me he visto expuesto a tener que pelear para no ser esclavo de la religión. Y te puedo decir que con pérdidas a veces de amistad o de gente que me dejó de mirar de una manera o de otra. Pero te puedo garantizar que no estoy dispuesto a dejar la libertad con la que Cristo me liberó. Y ahí radica en el que nosotros podamos perseverar. Ahí radica en que cada uno de nosotros podamos permanecer, podamos ser y podamos obrar de la manera idónea y adecuada. Ser libres nos
otorga la capacidad de poder errar, es verdad, pero nos otorga la capacidad de poder vivir al lado de Dios voluntariamente. No porque otro me lo haya dicho, ni porque alguien me haya esgrimido un versículo que me atemorice hasta que el Señor me lleve. No, el Señor nos trajo con cuerdas de amor. ¿Sí o no? Oh, yo recuerdo solo eso. De mi conversión recuerdo solo eso. Recuerdo cómo me amó el Señor. No recuerdo sus reproches, no recuerdo que me apuntaba con el dedo, no recuerdo que me enviaba al infierno, no recuerdo nada de eso. Recuerdo el amor con el que me envolvió. Y me dijo, vente, levántate, Javi. Venga, que yo te voy a hacer una nueva criatura. Yo te voy a dar una forma diferente de ver, de entender, de comprender. No importa, vas a tener que seguir luchando contigo y con las cosas que hay a tu alrededor, pero yo te voy a inundar de un amor que no mereces, pero que te doy porque quiero y te amo. Qué tremendo, ¿verdad? Cambia mi nombre y pon el tuyo. ¿Sí o no? ¿Es tremendo o no? Dice que esta libertad, si perseveras en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, dice que será bienaventurado en lo que hace. La persona que vive en esta libertad gloriosa del Espíritu de Dios, la persona que persevera en ella y que siendo oidor, que no se olvida de estas cosas, sino que hace la obra, dice que será bienaventurado en lo que hace. Yo no quiero ser oidor olvidadizo. Sé que tengo una memoria muy desastrosa. Sí, ¿no? No te rías. ¿Quién será esta chica? ¿Me conocerá? Me conocerá esta mujer que vive conmigo. Sé que tengo una mente muy limitada, pero por eso me maravillo cada día más cuando realmente el Señor hace que recuerde cosas importantísimas en mi vida y hace que pueda perseverar en ella, en Él. Entonces me doy de cuenta de una cosa muy importante que acabo de decir, que soy bienaventurado, que soy bienaventurado en lo que hago, que soy bienaventurado, y eso me llena de satisfacción. No procuro tener lo que otros tienen, no procuro ser quien otro es, simplemente soy el que soy delante del Señor, y esto para con cada uno de vosotros. Creo que Dios está dispuesto a que realmente retengamos esta palabra, y para eso te llevo al libro de Isaías 26, verso del 1 al 4, que dice: en aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros. ¿Sabes lo que es estar viviendo en una fortaleza? La gente de hoy, si te fijas un poco, en cualquiera de las casas que tú puedas ver a lo largo y amplio del territorio este donde vivimos, ¿sí o no? Si ves alguna casa ya un poquito que te va gustando, casi todas, por no decir todas, tienen una placa que pone... ¿Qué pone? ¿Cómo? ¿Sabéis lo que pone o no? ¿No veis nunca las placas esas? Fijaros. ¿Cómo? Aparte del número de la calle pone, esta casa tiene una alarma de seguridad. En esta casa, si quieres entrar a robar, va a pitar la alarma y esa alarma va a ir directamente a la policía y te lo va a poner más difícil para que entres en mi casa. De las casas medias para arriba ya casi todas lo tienen, porque su seguridad va en ello. Se sienten indefensos ante que otros vengan a agredirles. ¿Sí o no? Y esto puede pasar en cualquier momento, en cualquiera de nuestras vidas. Cualquiera puede llegar a tu vida, cualquiera puede presentarse delante de ti y venir a hacer algo que no estaba previsto ese día. Pero estas casas lo ponen ahí porque tienen cosas que se supone, si son casas que se levantan, bendiciones Juan, casas que llaman la atención, se supone que también dentro habrá cosas importantes, ¿sí o no? Y acabo, me siento seguro cuando estoy dentro de una ciudad con muros y con antemuros. Esa es mi placa de seguridad, esa es la que está en mi hogar. Me acordaba de un hermano, de un misionero que me decía, le dije yo, ¿no cierras la puerta de noche? Vivían en un paraje bastante solitario,
aunque cerca de un pueblecito, y le decía, ¿no cierras la puerta de noche? No. Yo nunca cierro la puerta de mi casa. Es más, siempre le digo a los hermanos que si algún día, por lo que sea, pasan por aquí, que entren y que se acuesten, que duerman donde encuentren dentro de la casa y que entren y que... Y yo le decía, ay, Señor Jesús, porque él tenía una seguridad diferente a la que yo tenía en ese momento. Él no tenía miedo de que entrara alguien a robarle, porque vivía seguro, vivía conforme a su fe, vivía conforme a sus circunstancias. Y establecía una seguridad mayor aún en la vida de aquellos que por lo que fuera pasaran por allí pudieran acceder también a un lugar donde tuvieran la puerta abierta sin ningún tipo de preguntas para descansar y al siguiente día volverse a marchar o ir a hacer lo que tuvieran que hacer. La Escritura dice, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en el Señor perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Quiero que guardes este versículo en tu corazón, porque es un versículo poderoso. Es un versículo que va a traer a tu vida un poder sobrenatural incalculable, que no tiene precio, no tiene valor en sí mismo. Nadie puede ponerle un valor. Tiene un valor incalculable, con lo que no tiene valor, quiero decir que tiene un valor incalculable. No puedes poner precio a esto. Dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera, firme y constante en ti. ¿Sabes? El que consigue esto a diario es la persona más poderosa. Es la persona más capaz. No hay nada en este mundo que la pueda hundir. Nada ni nadie. Porque está perseverando. Está siendo constante y está siendo firme. Está manteniendo una forma de ser estable, confiada en aquel que lo ha guardado siempre. En aquel que es muro y antemuro alrededor de ti, protegiendo tu casa, protegiendo tu vida, protegiendo tus cosas. Es más, incluso hace que seas una persona libre en todas las circunstancias de tu vida, porque confías en el Señor perpetuamente, porque es tu fortaleza, la fortaleza de los siglos, de los siglos. Amén. Cierra tus ojos. Mi Señor, eres grande y poderoso, oh Dios, oh amado Rey. Queremos ser constantes en una manera de ser y de obrar, Señor, en nuestra vida. Oh, Señor, queremos pelear la buena batalla, queremos luchar, llenarnos de tu gozo y de tu vida, Señor. Queremos ser fuertes y valientes, Señor Dios, y sabemos que eso, oh Dios, solo está en que permanezcamos, en que perseveremos, Señor, que seamos firmes constantemente, Señor Dios, que te anhelemos fervientemente, que ocupemos los espacios de nuestra vida contigo. Tú nunca nos defraudas. Gracias por esforzarnos en este día, Señor, y levantarnos de nuestros hogares, de nuestras perezas, de nuestros cansancios, de nuestras circunstancias, Señor Dios, y decir esta hora, hora y media, 2 horas, es una hora, hora y media, 2 horas importante para mi vida. Y es un tiempo que va a cambiar el resto de mi tiempo, el resto de mis cosas, el resto de mis pensamientos y de mi forma de ser y de mi forma de obrar. Tú has puesto ahí siempre, Señor. Aunque yo no las vea, las cosas que van a impactar y que van a cambiar y que van a ser la realidad de mi vida. Oh, amado Señor, quiero vivir en ellas. Quiero vivir en lo sobrenatural. Quiero confiar en ti. No solo te quiero usar para mis fines, Señor, engañosos. Quiero confiar en ti porque sé que tú tienes lo mejor para mí. Mi Señor. Gracias por este pequeño remanente. Guárdalo, cúbrelo, protégelo, Señor, y avívalo, Señor, como nunca antes. Aviva ese fuego de tu Santo Espíritu, Señor, en nuestro corazón. En el nombre santo de mi amado Jesús.